Delfín, muchas gracias por venir, hermano. Tu nombre es Delfín, lo cual me interesa señalar que es poco convencional. Es la primera vez que escucho el nombre Delfín. ¿Te ha pasado de que te hayas encontrado con gente que se llama Delfín alguna vez en tu vida? ¿Cómo estás? Un gusto, Nacho. La verdad que no. De momento soy el único que me conozco que me llamo Delfín. He conocido, sí, Jeffim, por ejemplo, o Delfino. Pero sé que hay otros Delfín. Sí, sí, sí. Estás buscando, tratando de encontrar el próximo Delfín. Exactamente. Estoy todavía buscando a ver si hay un tocayo mío que se llame Delfín igual que yo. Sí, sí, sí. Hermano, te doy una breve introducción que estuvimos hablando 20 minutos afuera de cámara para conocernos y venís acá porque sos amigo de Gastón Pérez, el segundo apellido de Gastón. Fernández. Gastón Pérez Fernández, que es un amigo de la casa, ha venido un par de veces, así que venís bien recomendado. Me dijiste que tenés muchos intereses, de las pocas cosas, de las cosas que no he hablado hasta ahora y que me has dicho que sos un entusiasta, es sobre la ciencia y sobre la física. Así que me interesaría meterme por ahí, preguntarte también qué hizo que te interese y cuál fue tu primer interés en la física en particular. Bueno, yo empecé de muy chico, digamos, todo lo que es física y ciencia en realidad. Yo era un fanático, en realidad, de jugar videojuegos, lo básico, ¿no? O de capaz de entender un poco cómo funcionaba todo el universo, cómo funcionaban las cosas. Entonces, básicamente empecé por ese ramo. ¿En qué me gustaba mucho basarme? En cómo se manejaba el universo, cómo fluía, cómo podía propulsarse una nave por el espacio, un ejemplo básico. Y ahí entran las leyes de Newton en la física clásica, en la física moderna. Actualmente se rige todo gracias a las leyes de Newton. Y es muy loco ir cada vez descubriendo más, paso a paso, a dónde lleva, ¿no? Toda esta física. Bueno, comencé básicamente por eso, ese fue mi llamada, digamos, a la física, ¿no? Em, yo más de la física clásica ya no me centro tanto, ya me voy un poco más por las ramas, ya me voy por la física cuántica, ya me voy por la teoría de cuerdas, que ya ahí rige un poco más dificult, es la oveja negra de la física, la teoría de cuerdas. ¿Por qué? ¿Por qué se basa? Porque ya cambia totalmente la perspectiva de Newton. Cambia totalmente la teoría de que todos los organismos están compuestos por partículas. Ya ahora rige más por una teoría de que es una cuerda, que esa cuerda puede ser abierta o puede ser cerrada como un anillo. Y que las partículas se distinguen por vibraciones. Como si fuera una cuerda de guitarra que vibran todas de diferente manera. Esas son un protón, un electrón, un neutrón con menor, mayor masa. Ya cuando entramos a un mundo más teórico, digamos, porque no es un mundo que se pueda analizar al 100%, entramos ya en una idea, bueno, cuando vemos el átomo, la imagen del átomo, la clásica imagen del átomo es un redondel con varias circunferencias donde viajan electrones y protones. Ese átomo en realidad está mal. Esa imagen de átomo no existe en la realidad, ya que cuando entramos en un mundo más cuántico, vemos que esas partículas no es una sola, sino que se dividen en muchísimas. Y bueno, la teoría de cuerdas trata de guiar todas esas partículas a una sola cuerda, que viaja a través de sí, esas circunferencias, como si fuera un anillo a través de un hilo. Déjame ver si voy agarrando. ¿La teoría de cuerdas se construye sobre la física cuántica? Ok, es una interpretación de la física cuántica, una especulación, una teoría, justamente. Trata de explicarlo a través de esto. Necesito que me expliques bien qué es una cuerda, porque no la agarré. Me dijiste que puede ser cerrada o abierta, pero ¿a qué hace referencia? Me dijiste tiene que ver con las vibraciones de las partículas y es a través de esas vibraciones tratar de explicar por qué el universo es como es. Exactamente, justamente es lo que se busca con la teoría de cuerdas o la teoría del todo en general, porque la teoría de cuerdas, si bien es una base de la teoría del todo, es que nos dé una explicación de las leyes que hoy nosotros vivimos. Necesita algo que explique las leyes que hoy vivimos, por qué esas leyes están acá. Entonces la teoría de cuerdas funciona para justamente eso, para explicar el por qué nosotros hoy pisamos la Tierra y no nos hundimos. ¿Ok? Un ejemplo básico, ¿no? ¿Por qué los planetas giran? ¿Por qué hay ley de atracción?
y etc. Esa teoría de cuerdas, ¿por qué decimos nosotros que es una cuerda y no una partícula? Bueno, justamente entra en el tema de que el mundo cuántico, las partículas están desplazadas, vibran constantemente, ¿no? Esa, en realidad, en vez de agarrar partículas, que son un circulito, decimos nosotros, decimos que es un hilo. Y ese hilo viaja constantemente, digamos, ¿no? Esa es la teoría. ¿Por qué aplica eso? Bueno, hay una demostración muy loca que se llama la rendija de Newton. Ujú. ¿La conoces? ¿O la has escuchado hablar? La rendija de Newton lo que hace es enviar electrones constantemente a una placa con una rendija, con un hueco. Déjame preguntarte. Electrones a través de un hueco. ¿En forma de luz? ¿Es en forma de luz que los envían? ¿Cómo los disparan, digamos? De lo que sea que esté disparado. Estamos hablando de cosas muy difíciles, hermano. Estoy agarrado a la silla para no caerme, boludo. Electrones se envían a través de luz. No es halos de luz, ¿cómo se dice? Sí, sí. Un chorro de luz. ¿Cómo se dice un chorro de luz? Eh, Sí, se puede denominar luz. En realidad los electrones, la luz no tiene electrones. la luz no tiene electrones. La luz es una partícula de por sí, o sea, que no tiene masa. La luz viaja a la velocidad que viaja porque no tiene masa. Ok. Ok, el electrón tiene una pequeña masa. Ok. Ok. Entonces, El electrón entonces no puede viajar a la velocidad de la luz porque tiene masa. exactamente, un electrón no podría viajar a la velocidad de la luz. ¿Se desintegra? Se desintegra. No, en realidad, sí, claro. No, lo que pasa es que cuando tenemos un objeto con masa, no puede viajar más rápido que la velocidad de la luz, justamente porque esa masa llega a ser tan grande que detendría o se desintegraría justamente la velocidad, digamos, ¿no? Ahora vamos a entrar en eso, te lo quiero debatir. Pero volvemos al experimento de la rendija. Son fotones. Fotones. Ahí va. Bien. Buena distinción. Eh, Te lo quiero debatir eso después, sobre la velocidad de la luz, que bueno, es una de las bases de la teoría de la relatividad de Einstein, que toma como axioma el que nada que tenga masa puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. Por eso no tiene en cuenta, a través del espacio, por eso no tiene en cuenta la posibilidad de que se pueda doblar el espacio. Y eso creo que ya abre la posibilidad a otra teoría que englobe y que contenga la teoría de la relatividad de Einstein, así como la teoría de la relatividad de Einstein, a mi entendimiento, según lo que casé, es que engloba y tiene incluida la teoría de Newton, la física clásica. Entonces, volveme de vuelta, disculpa que te descarrile, al experimento del rendija. No sabía que se llamaba experimento del rendija de Newton. Sí. Ok, ¿cómo va? ¿De qué va? Justamente habla justamente del hueco que tiene Newton. Al explicar sus leyes, la rendija de Newton, ¿de qué funciona? Se envían protones, electrones, fotones a través de una rendija, de un hueco, ¿no? Para ver cómo se refleja en la pared del otro lado. Exactamente. ¿Qué pasa? Cuando nosotros vemos la rendija, esos electrones se ordenan, viajan de manera ordenada, en línea recta, digamos, ¿no? Y se proyectan en línea recta. Cuando nosotros no vemos esos electrones o esos protones, esos viajan de manera aleatoria y se proyectan en toda la pared, no solo en una línea. Bueno, y ahí entramos también en una teoría justamente de lo que no vemos, lo que no vemos está constantemente desordenado o se ordena cuando lo vemos. Bien, esto es un hecho de la física cuántica. Bien, ¿hay alguna distinción? ¿Está especificado ya a día de hoy? ¿Sabemos cuál es el nivel físico de la realidad en términos de escalas en el cual se rompe la física clásica y empieza la física cuántica? Escuché un número una vez que era estúpidamente chico, 10 a la 24 centímetros, una movida así, como era algo muy chico, pero hay un límite en el cual de acá para arriba lo maneja Newton y de acá para abajo lo maneja la física cuántica. Sí, sobre todo ya cuando entramos en un grado molecular, parte Newton, totalmente. Ya cuando llegamos a una parte más atómica, digamos, ya es cuántico. Ok. Me hablaste entonces de la utilidad, de la importancia del observador, de alguna manera, para que la realidad se comporte como se comporta. Quizá estoy saltando 24 casilleros para adelante, pero de alguna manera eso no implicaría que la realidad es como es porque hay un observador, y ahí ya entra en la teoría de la simulación, de Matrix, de si en realidad esto es un GTA que está siendo generado mientras lo vamos viendo. De alguna manera el GTA
lo que te muestra no es emulación la palabra que estoy buscando, renderización. ¿Renderización para español es renderización igual? Sí. Bien, es un render que te está mostrando un espacio físico dentro de la realidad de esa televisión. Entonces te vas moviendo y se va generando automáticamente, vas renderizando en vivo lo que estás viendo. Si te mueves para la izquierda, te muestra otras casas, por ejemplo. En la vida real pasa lo mismo. Ahora que estamos acá, no tenemos una certeza de que tu casa o mi casa existan físicamente. Pero cuando lleguemos y queramos abrir la puerta, las vamos a ver ahí, igual, como si siempre estuvo ahí. Pero no tenemos chance de saberlo porque no podemos observarlo. Estuve teniendo una charla con un filósofo, alguien que admiro muchísimo, a José María Boeto, le mando un saludo, y él cuestionaba esto en términos filosóficos y lógicos sobre qué hace que pienses que porque vos no lo estés observando no pueda existir. Y no sabemos cómo negar eso tampoco. Simplemente no lo podemos corroborar ahora en el momento, lo cual no significa que no existe. Pero si no hay nadie que lo pueda corroborar, ¿cómo sabemos que existe? Listo, me reventé la cabeza. Ahora, Está bueno. seguime por donde puedas, donde te agarre, donde quieras agarrarte. Bueno, ahí justamente entra la teoría de un observador externo, ¿no? Atame Schrödinger. ¿De qué va Schrödinger y cuál es el descubrimiento que se hace a través del experimento de pensamiento que propone Schrödinger? Bueno, justamente es de que si hay algo que está constantemente, o sea, visualizándose, se forma, ¿no? Se renderiza de alguna forma. Y ahí entramos en la famosa teoría, digamos, de que hay algo que está observando todo lo que hacemos. Hay algo muy loco, te lo voy a poner muy básico. Si nosotros tiramos un dado, el dado tiene 6 números, pero nosotros tiramos, cae al azar, ¿no? ¿Pero es realmente al azar o se puede deducir? Si nosotros sabemos todo lo que rodea a ese dado al momento que nosotros lanzamos, podremos deducir qué número cae. Entonces, la realidad no es al azar, es solo la falta de conocimiento nuestro. Bueno, en eso ya centramos, bueno, ya la teoría de un famoso observador, digamos, ¿no? De un ente, más allá de nuestro punto de vista. Si nosotros tuviéramos todos los datos, lo que nosotros sabemos del universo es muy poco, y el universo visible es muy chiquito para nosotros cosas. Entonces, si un observador está fuera de nuestro universo visible, tranquilamente podría haber armado las bases para que hoy en día acá haya vida, exista lo que exista, ¿no? Llegamos a un punto que lo que está más allá de nuestro universo no lo conocemos, no lo sabemos y es muy poco probable que podamos llegar a conocerlo, digamos, ¿no? A cosas. Pero hay cosas que están muy bien acomodadas. Por ejemplo, nuestra galaxia, nuestro sistema solar, ¿no? Nuestro sistema solar, ¿en qué se basa? Un sol y planetas, de más chico al más grande generalmente, salvo el último. Pero van planetas de más chico a más grandes. Que en otros sistemas solares eso no sucede. Generalmente van planetas de más grande a más chico. Un ejemplo extraño, ¿no? Aparte de la gravedad, la atmósfera y todo está como perfectamente planeado y minúsculamente medido para que hoy en día acá haya vida, ¿no? Entonces, ¿es solo una casualidad o es alguien que sabía cómo se manejaba todo y tiró un dado sabiendo el resultado? Creo que hay como argumentos para las dos cosas, pero ciertamente es infinitamente improbable que haya sido sin diseño. Es muy difícil que se haya dado, pero bueno, viste, como si pensás que hubo una probabilidad, bueno, también tenés que considerar la posibilidad Justamente, sí, perdón que te sí, interrumpa, justamente ahí entraremos en una de las que te había hablado, que es la teoría del caos. Que hay tanto caos en el universo, hay planetas que se destruyen constantemente, cuásares que se forman, que destruyen todo a su paso, agujeros negros que absorben todo y desprenden materia. Inclusivemente, hoy sabemos que se sigue transformando esa materia, no es que desaparece. Entonces, hay tanto que caos, tanto que probabilidades que pueden llegar a pasar dentro del universo, que en todas esas probabilidades puede llegar a haber una probabilidad del orden. Es como ganarse la lotería, ¿no? Es más probable que te caiga un rayo que ganar la lotería, de hecho.
O más probable que te conviertas en presidente que ganar la lotería. Entonces, pero hay mucha gente que se la ha ganado. Entonces, nuestro universo, ¿somos un premio de lotería? Bueno, la verdad que sí hacen muchas especulaciones, se calculan muchos números e incluso todavía más probable la existencia de un gran observador o un ente que la existencia de haber ganado la lotería. Para, déjame ver si la agarré la última. Me dijiste, es más probable que haya un diseñador de la realidad o del universo físico que alguien gane la lotería. Exactamente, en el sistema no universal, ¿no? Al haber tantas probabilidades de tanto caos, de tanto desorden, solo de momento que conocemos hay una sola probabilidad de orden. En esa millonada o billonada de números, un 0,000,1% de la probabilidad de que nosotros estemos hoy acá. Esa probabilidad es tan pequeña, tan minúscula, que es más probable incluso que alguien haya diseñado nuestro universo, digamos, nuestra forma de vida. Voy a tomar una pequeña tangente filosófica, ¿sí? Soy una persona que ha terminado muy pocos libros en su vida. Uno de los libros que empecé y lo dejé muy al principio y fue el último libro que compré es eh, Nosotros los que luchamos con Dios, se llama, es de Jordan Peterson y es el último que saco. Eh, tre- Como te digo, lo empecé, no lo terminé. Creo que la idea y la intención es pegarle a la idea de Dios o a la interpretación de Dios de distintos lados. Habla mucho del Génesis él y de esta idea de el orden y el caos, también tomando prestado del taoísmo, de el camino más significativo de vida es con un pie en el orden y un pie en el caos, en el límite, porque también es el límite del desarrollo cognitivo de una persona. Cuando tenés un niño, le das tareas que estén en la zona de desarrollo próximo, en lo que todavía no puede hacer, pero apenas no puede hacer, para traerlo a que se desarrolle. Creo que de eso es lo que la idea es que si vivís en ese lugar, que es un lugar como de teatro o en el mundo de la experiencia, no un lugar geográfico, si vivís ahí en ese lugar de experiencia, tu vida va a ser significativa. Ahora, esto que me estás hablando del universo físico, que podemos observar de que es una cantidad muchísimo más grande, por no decir estúpidamente más grande, de caos que de orden, lo que dice Jordan Peterson, tomando también de esta frase de estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, es justamente ordenar desde el caos. Estamos reflejados y estamos de alguna manera llamados, yo diría intrínsecamente por la realidad, a tratar de ordenar ese caos. Mira la tranquilidad con la que la gente camina por acá. Ninguno de los dos está con urgencia, en alerta, en pos de ver si alguien quiere hacernos daño de alguna manera. Puedo decir, bueno, sí hay pobreza, hay miseria, hay cosas horribles, existe la posibilidad del mal también. Más allá de eso, la vida en la cual vivimos es bastante ordenada. Y creamos orden a la medida en la cual vamos viviendo, de hecho. Creo que de eso va una conversación también. Si es una conversación demasiado ordenada y estructurada y las preguntas ya fueron hechas y las respuestas ya las tenemos, si fuera un guión, esto sería monótono y no sería entretenido. El hecho de que estemos involucrados, de que nos sintamos involucrados, creo que es de alguna manera un indicio del sentido de vida. Otra cosa que ya es más puramente filosófica y ya no la puedo atar tanto, creo que necesitamos un sentido de vida y atar de alguna manera cómo es que siendo hormigas cósmicas, teniendo una irrelevancia cósmica, tenemos que sentirnos importantes para mantenernos con vida. Porque si cae en el nihilismo, se acaba la vida. O tener el tercer camino, la tercera vía, que es el camino de Caín, el de hacer el mal y de querer, Asesinar a su hermano. sí, querer destruir la posibilidad de la vida. Me fui. Déjame, Ahí, sí. ahí te puedo tocar un tema. ¿El bien y el mal es algo impuesto o es algo que creamos nosotros? ¿Impuesto por quién y por qué? Bueno, depende. Depende de cómo creas que se origina. Si me apuráis y te tengo que dar algo así básico, a mi entender es algo que emerge de la realidad al mismo tiempo que lo vamos descubriendo. Y es más, creo que hoy por hoy no se considera en toda esta ola de posmodernismo y de ya la muerte de Dios desde Nietzsche para acá, creo que creemos que es algo más social que biológico y yo creo que es completamente lo opuesto. Creo que emerge de la biología hacia acá, la monogamia. ¿Es algo impuesto por el patriarcado opresivo o es algo que hace que la sociedad funcione de una manera más pacífica y tengamos una mejor crianza de los niños, lo cual implica que la sociedad se pueda seguir replicando y floreciendo en el tiempo? Y históricamente, somos más ricos y más pacíficos mientras pasa el tiempo. Entonces,
con ese dato, habrá otros que sean del argumento contrario, pero yo con ese dato te puedo decir, me baso en eso para decir que vamos por buen camino a partir de dónde agarrar, de cuáles son las ideas que fundaron esta civilización occidental. Yo las baso en el cristianismo. Empíricamente te diría, con este dato de bienestar y de bienestar económico, de abundancia económica y de menos pobreza y maldad, te diría, y más orden y más paz. La paz es una buena métrica. X, yo lo veo por ahí. ¿Cuál es tu intuición sobre la moralidad? ¿Pensás que es algo impuesto? ¿Pensás que es algo relativo? ¿Que tiene un grado de relatividad? ¿Es algo absoluto? ¿Viene del universo? ¿Viene de la realidad? ¿Lo imponemos? ¿Cómo lo ves? Bueno, es algo más intrínseco, si no me equivoco. Creo que le dije mal la palabra, pero no importa. Es el bien y el mal. ¿Es algo que creamos nosotros o es puesto por la ley de la naturaleza, como bien me decís? Yo creo que dentro de todo el caos que se genera, que bueno, generalmente animales matan para sobrevivir, bueno, se conocen que los tigres juegan con sus presas antes de comérselas, y también sabemos que hay tribus que son caníbales al día de hoy, que eso para nosotros es algo mal, ¿no? Yo creo que dentro de todo ese caos es necesario aplicar un poco de orden, y ahí es donde entra el bien y el mal, exactamente. ¿Qué definimos como maldad? ¿Qué definimos como que está bien o qué definimos como que está mal? ¿No? Bueno, ¿y de dónde vienen esas ideas de bien o mal? ¿Por qué están tan metidas en nuestro ser de hace ya tanto tiempo? Ahí llegamos también a una sociedad más ordenada, más compuesta, más creada, ¿no? Creada desde la antigüedad o creada desde antes. Eh, ¿De dónde sacamos nuestra idea del universo? ¿Por qué queremos conocer todo? ¿Por qué necesitamos tener una razón para nuestro día a día en general? Ahí, bueno, llegamos a un punto más filosófico, ¿no? Ya nos estamos yendo un poco más de las ramas del lado científico y ya entramos más a un lado filosófico. Eh, Verde. Lo mejor, te puedo tirar una pregunta. Sí. ¿Pensás que hay... Primero, preguntarte, te tiro dos. Una es sobre esta relación caos-orden y bien y mal. A mi entender, son dos variables independientes. No es correlación uno en decir el caos es malo y el orden es bueno. No necesariamente. Como creo que son realidades metafísicas opuestas, al igual que el conservadurismo y el progresismo. Mantener lo que hay, que de alguna manera también aplica más al caos y el orden que el bien y el mal. No creo que ser conservador sea malo o ser progresista sea malo, sino cómo lo usamos como fuerzas opuestas que está una persona me mostró de que la forma en mantener un avance controlado, si vos tratás de mover tu mano sola hacia allá, la mueves más rápido que si la mueves con una oposición que lo contrapone a esa fuerza. Entonces puedes moverte más controlado si tenés una contraposición. Creo que de eso va también el conservadurismo y el progresismo. Llevándolo al orden y al caos, creo que mitológicamente también existen estos fenómenos y es, por ejemplo, el rey tiránico, la historia del Éxodo. Ahí tenés un exceso de caos. De hecho, toda la simbología de Egipto es la piedra y la de Moisés es el agua, es la fluidez, es la reconstrucción, la revivificación. Entonces, en ese sentido, la historia está haciendo una implicación de que lo bueno en ese momento para el pueblo judío era la revivificación y el cambio. En otros momentos, cuando la ciudad cae en caos, vamos a decir, cae en un dragón a la ciudad y está causando caos y está matando gente, hay un héroe que mata al dragón, recibe un tesoro, sea una virgen o oro, y hace con sus restos, refortifica la ciudad y devuelve el orden. Y reina como un buen rey. Después también la historia de, bueno, Osiris. Osiris pierde sus ojos, se vuelve estático e invisible a la posibilidad del mal de su hermano Seth. Toda esa mitología está apuntando de alguna otra manera al el bien y el mal, pero con un fondo siempre de orden y caos. Y de qué necesita la sociedad en este momento. A veces es más orden, a veces es más caos. Ahí bueno, tenemos la otra discusión política sobre qué necesitamos hoy. El Yin y el Yang, tal cual. Creo que por eso, de vuelta, yo toco todo de oído, hermano. No soy leído en nada, sino como fui escuchando y creo que esto viene de ahí. Creo que el Yin y el Yang viene del taoísmo y de esta implicancia de el camino del Tao siendo la línea entre el blanco y el negro, entre el Yin y el Yang, entre el caos y el orden, eso siendo el lugar en el cual te podés desarrollar mejor, podés desarrollar tu vida mejor y podés encontrar la mayor cantidad de significado, que es, a mi entender, necesario para vivir. No podemos vivir sin un sentido.
¿Cómo te cae esa proposición? Bueno, justamente necesitamos un poco de caos para poder progresar, ¿no? Necesitamos un poco de, a ver, algo que nos haga mover nuestra idea, cambiar nuestra perspectiva de si lo que estoy diciendo yo está bien o estoy equivocado. Entonces ahí es donde nos basamos más, empezamos a estudiar más, queremos saber más, queremos eh, instruirnos más para poder ver qué está bien y qué está mal al día de mañana, ¿no? Y entonces justamente un poco de caos siempre va a ser necesario para poder progresar, incluso y poder crecer, incluso más. Gracias a eso es donde estamos hoy en día, ¿no? En una sociedad generalmente bastante ordenada. Ya no, si bien eh, dentro de una monarquía también había un orden, hoy generalmente ya no existen tantas las monarquías, salvo en Inglaterra, o en España, que también está el rey. No hay tantas monarquías hoy en día, generalmente siempre hubo un orden de un poder superior, digamos, que nos va rigiendo, digamos, en nuestra sociedad. Hay poderes malos y hay poderes buenos, exactamente. Es un poco el pueblo el que es al final el que se termina dando cuenta de qué es lo necesario para cambiar ese poder, ¿no? Ahí tenés otro milagro y otra, creo yo, improbabilidad estadística de que hayamos llegado a la idea de que deberíamos darle el poder, el mayor poder que pueda sobrellevar cada individuo y darle la responsabilidad de tomar sus decisiones por sí solos. Más vale que hay un programa de defensa nacional y de organización a nivel Estado, pero el individuo tiene la libertad de hacer, de determinar su vida lo más posible en términos históricos. No ha habido sociedades más libres que hoy en día. Eso es, no sé, algo bellísimo, algo digno de ser agradecido todo el tiempo, de, bueno, al menos no nací siendo un esclavo. Tengo la chance de o me quedo a dormir hasta las 12 o me levanto a las 6 de la mañana y salgo, voy al gimnasio o hago las compras, lo que sea. Podés trabajar todo lo que quieras, podés trabajar lo necesario y tener la tarde libre. La libertad es una barbaridad. Bueno, me estoy yendo por las ramas, hermano. Pero volviendo sobre esto de el caos, me interesa de vuelta volver a atarlo con la física y con tus intuiciones sobre la realidad. Me interesa tirarte una propuesta y ver cómo te cae. Hay una persona que supe escuchar mucho porque me reventó la cabeza y me reventó la percepción que tenía de la realidad, y es Donald Hoffman. Es un científico cognitivo, pero lo que estaba haciendo él con ayuda de matemáticos y físicos y como un equipo atrás es proponer una teoría que implica que hay un solo agente consciente y que básicamente, te lo explico tonto, ¿no? Pero básicamente tenemos como headsets, tenemos como cascos de realidad virtual en el cual está dividida esa conciencia universal, esto de estamos todos conectados y hay solamente un motor del cual nace la conciencia. Bancámela hasta ahí, como yo lo entiendo, ¿no? Después fíjate, Donald Hoffman lo va a explicar mejor y tenés 2 horas, 3 horas para verlo. Pero lo que yo entiendo es que propone que hay un solo agente, una sola fuente de conciencia, la cual se pone estos cascos de realidad virtual para experimentarse a sí misma a través de distintas percepciones, de distintas historias. Lo que dice él es que cuando nos morimos, básicamente retornamos, es el retorno a Dios, ¿viste? Exactamente, bueno, una de esas historias es justamente de que todos somos uno en realidad, ¿no? De que cada vez que morimos volvemos a nacer, pero por ejemplo una persona de 1700 y vive la vida de una persona de 1700. Esa persona que se muera después vive la vida de una persona del 2100, un ejemplo. Déjame preguntarte sobre eso, porque ahí es donde creo que hay una diferencia entre la reencarnación, que plantea que el alma vuelve, pero con otro cuerpo. Pero ese alma sigue siendo individual. ¿Entendés? Como hay algo en el medio, un intermediario. Está la conciencia universal, vamos a decir el uno. Después tenés la encarnación, que eso es algo distinto, un individuo distinto de ese uno. Pero después tenés el alma, que está como en el medio de esos dos. Ahí yo difiero en cuanto a que Donald Hoffman diga eso. Y yo difiero personalmente también con que ese sea el caso. Estoy más cerca, o mi intuición sobre esto hoy es esa, de que hay un uno y de que siempre se revuelve. ¿Me entendés? Entras a la mayonesa, te vuelven a mezclar y salís hecho otra cosa, pero esa individualidad existe únicamente en la encarnación. Ahora, para. Lo que dice él, más allá te lo quiero llevar a la explicación de la realidad. A su entendimiento, la realidad física emerge a través de la conciencia y no viceversa. Hay gente que plantea que cierta complejidad de formas en las cuales se organizan las partículas hacen que emerja la conciencia, pero con una base de realidad material.
Lo que él propone es que es al revés. La realidad emerge porque hay alguien para que la presencie, porque existe la conciencia. Entonces, en tal caso, lo que él está proponiendo es que la forma de entender y de avanzar la física no es a través de seguir entendiéndola en niveles más chicos de la realidad, que ha sido muy útil, justamente lo que estamos hablando de la física cuántica, es porque hemos visto cada vez más chico, más, sí, en escalas más chicas de la realidad, para entender de qué estaban hechas las cosas. Lo que él plantea es que hay que hacer otro salto que es fuera de seguir experimentando y explorando la realidad física, sino la realidad de nuestra conciencia, la naturaleza de nuestra conciencia, y en ese caso es tanto escribir en papel y exteriorizarlo, pero es también una búsqueda interior para tratar de entender si hay algún tipo de estructuras que puedan hacer que emerja la realidad física como la experimentamos. Esto que hace que no te traspase el dedo. ¿Por qué no te traspase el dedo a la pierna? ¿Cómo lo ves? Bueno, un poco de la conciencia, vamos a hablar del tema de la conciencia. ¿Un bebé tiene conciencia de lo que hace, de lo que no hace? ¿Un animal tiene conciencia de lo que hace y no hace? Si ese bebé no fuera criado por sus padres, fuera criado totalmente en la naturaleza, ¿tendría conciencia de lo que está haciendo cuando es más grande? Bueno, ahí ya entramos en algo que todavía no se puede deducir, justamente es una teoría, que es la conciencia. ¿Por qué nosotros tenemos tanto raciocinio? ¿No? ¿Por qué sabemos lo que estamos haciendo? ¿Fue algo estructurado? ¿Fue algo que nos vamos creando paso a paso? ¿En qué se forma? Bueno, hay justamente una persona, es una historia vieja del 1978, por ahí, que se encontró que fue creado por lobos. Bueno, la típica historia de Humble, del chico de la selva, ¿cómo se llama? Mowgli. De Mowgli. Bueno, fue una chica en realidad que fue criada sin raciocinio, pero se pudo integrar a la sociedad de grande inclusive. Entonces, ella ya lo tenía adquirido en su inconsciente al raciocinio. Si ella se pudo in- ingresar en la sociedad con tanta naturalidad, a pesar de haber sido vivida o criada por una naturaleza salvaje, ¿cómo, dónde está nuestra conciencia realmente? ¿Ella sabía que lo que estaba haciendo antes estaba mal? ¿O de grande se dio cuenta, digamos, ¿no? Entrando ya un poco en lo de si yo me toco, me hundo o no me hundo, yo sé que esto me hace daño, ¿por qué me hace daño realmente? Bueno, ya entramos otra vez en lo que es la física, ¿no? Porque toda reacción necesita una reacción, digamos, ¿no? Toda acción necesita una reacción, perdón. Entonces, si toda acción necesita una reacción, ¿por qué no me hundo al pisar la Tierra? Porque justamente está reaccionando la Tierra y ejerce también la misma fuerza. Un poco más a... Me fui, pero volviendo a lo que estábamos tocando antes, el universo. Sabemos que el espacio-tiempo es diferente para todos nosotros. El tiempo cambia donde estemos posicionados y se ha hecho experimentos de esto. Justamente, se ha puesto un reloj en la cima de un edificio y un reloj en la parte más baja del edificio. Y esas horas que marcaran eran diferentes para cada persona. ¿Es la gravedad la que afecta el paso del tiempo? Totalmente, totalmente. La gravedad afecta sumamente el paso del tiempo, tanto que si nosotros en un X caso pasáramos alrededor de un agujero negro sabemos que es una masa de gravedad absoluta que absorbe todo, ¿no? Deforma hasta el espacio-tiempo, justamente, lo rompe. Entonces, si nosotros pasáramos, muy teóricamente, por un agujero negro, pasarían tantos años en el resto del universo, del resto del sistema, que cuando volveríamos sería totalmente diferente, no conoceríamos las personas, sería otra sociedad completamente diferente, etc. Entonces, ahí entramos de que nuestro tiempo es único para cada persona también, ¿no? Estamos en una burbuja de tiempo. ¿Por qué la persona que pasó ese agujero no pasó el tiempo y para nosotros sí? ¿No? Porque entramos en una burbuja de tiempo. Nuestro tiempo está vinculado a nuestra alma y a nuestra conciencia. ¿Es una pregunta o me lo estás afirmando? No, 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 es una pregunta capciosa, retórica. Como se quiere ver, es al cliente, a la gente que ve el programa. Eh, realmente
¿nosotros somos conscientes o estamos solo viviendo, creyendo que lo somos? Sí, ni siquiera abrimos esa lata de gusanos que es el determinismo. O sea, ni siquiera lo tocamos a eso. Pero sí, ese es otro debate. Si el libre albedrío es una ilusión de conciencia o si es realmente la conciencia. Y otra cosa, bueno, volviendo a algo que decía Donald Hoffman, es ellos estudiaron la probabilidad de que los fitness payoff, le dice él, que es como comes una naranja y eso te hace bien, pero si comes una piedra, eso te hace mal. Entonces vas aprendiendo en base a eso. Y la teoría de la evolución no te dice que según cómo actúas vas a encontrar más verdad si sobrevivís. Te dice que si actúas de cierta manera vas a sobrevivir. Hicieron una prueba, un modelo en el cual pusieron cómo se comportarían los agentes si supieran más verdad o menos verdad. Y lo que dice este modelo es que los agentes que vieron la verdad fueron más propensos a no reproducirse. Entonces la teoría de la evolución te dice cómo seguir reproduciéndote, pero no necesariamente el que actúes de esa manera, que puede ser muy beneficioso dentro de la Matrix, que es este juego de sobrevivir, no necesariamente te hace ver la verdad en profundidad. Volviendo al ejemplo del GTA. Vos podés ser buenísimo jugando al GTA y podés ser el número uno jugando al GTA, pero eso no significa que entiendas la realidad de la electricidad y de lo que sea, el televisor y cómo funciona físicamente la renderización de esa realidad que estás percibiendo. Entonces ahí tenés otro bardo, de que vos podés decir, no, mira, esto que te estaba diciendo yo, como el catolicismo no trajo hasta acá, por ende es verdad. El catolicismo no trajo hasta acá y por ende más gente sobrevive y vive en paz. ¿Es más verdad? A ella hay una inferencia de si es algo más real o menos real. Ciertamente funciona bien aplicado en la realidad, pero quizás hay otra verdad más profunda que no está contenida ahí. Y me interesa atarte esto que te estoy diciendo sobre atar verdades y tratar de descubrirlas y de que algo engloba algo, una teoría nueva engloba la anterior, si no, no funciona. Entonces, así como Einstein engloba a Newton, ¿qué va a englobar a Einstein? Y si existe la posibilidad de que haya tal cosa como una teoría del todo. A mi entender, no. Y el por qué me baso en esto, o de lo que me agarro para decir esto, es el teorema de incompletitud de Gödel, que lo que postula es que no se puede explicar un sistema con las mismas reglas dentro del sistema. Tenés que tomar un axioma de afuera del sistema para explicar cómo funciona adentro. Este es mi entendimiento. Te lo hago, quizás tengas otra forma. Bueno, justamente hay unos experimentos, o bueno, o es tratar de explicarle a un pez que vive dentro de su pecera que es una estrella. Nosotros lo que tenemos conocimiento es una minúscula parte. Ya del universo que vivimos es nuestra pecera. Ese es el universo que vivimos. El más allá no sabemos qué hay. Y no sabemos si rige también las leyes de la física que nosotros conocemos hoy en día. Ya sabemos que esas leyes tienen que estar establecidas por algo en realidad. Ahí es donde entra la teoría del todo o la teoría de cuerdas. O la teoría M también, trata de explicar por qué se rigen esas leyes hoy en día. Es un tema que justamente son teorías, nada está al 100% y es el desafío humano tratar de descubrir la verdad, ¿no? Tratar de saber todo. Nada, hoy en día nada confirma lo que, lo que son más que teorías, ¿no? La confirmación que se puede saber es que dentro de tanto caos o de tanto... Hay algo muy simple. Todo en lo que nosotros conocemos tiene una dependencia. Depende de algo. Existe o necesita estar por algo. Pero dentro de toda esa dependencia hay algo irrefutable que es que debería haber algo independiente que rija toda esta orden. Entonces, ¿qué sería esa independencia? Pensé que de alguna manera es un axioma y es la base de una teoría, como Einstein no decía como necesito que me concedas un milagro, sea el Big Bang, por decirte, o esto de la velocidad de la luz, que nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz. Postulas un milagro, a mi entender de cómo funciona la ciencia, y no tengo ningún entendimiento profundo de cómo funciona la ciencia, va de eso. Estipulas un axioma, un milagro sobre el cual se basa la teoría, porque ese milagro o ese axioma no lo explicás, porque no puede ser explicado dentro de la teoría eso que estás tomando como base. ¿Es por ahí? Bueno,
Si nosotros tomamos un axioma, ese axioma necesita justamente una reacción, necesita que alguien pise el acelerador para que ese axioma actúe. No, nada funciona porque sí, en realidad, ¿no? Si volvemos a la teoría del Big Bang, ese Big Bang es un cúmulo, supuestamente, ¿no? La teoría es un cúmulo de partículas que explotaron y eso rige el universo, ¿no? Todo ese universo, hoy sabemos que el universo está en expansión constantemente, pero en un momento estuvo comprimido en un solo punto. Ese punto, ¿qué hubo antes después de ese punto exactamente? ¿Qué es lo que queremos buscar? Si en ese punto, ¿qué puede ser? Bueno, hay un experimento muy fácil que se hace, que generalmente le ponen un elástico con una pelota en medio y hacen rodar otras canicas alrededor de esa pelota en medio. Las canicas, ¿qué hacen? Al principio parece que se expande y después vuelve a contraerse. ¿Es eso lo que nos va a pasar el día de mañana? ¿Era un universo que estaba en expansión que después se contrajo? Y ese es el comienzo del Big Bang, un nuevo universo. O justamente esa pelota en centro no está y el universo se va constantemente. Bueno, ahí ya justamente entramos de que necesitamos un axioma, como anteriormente decías, algo que haga un clic, que se junte todo de nuevo y comience. Dentro de todos esos universos, el Big Bang es solo una teoría, justamente. No se puede comprobar tampoco. Eh, pero ya cada día estamos más cerca, cada día no, cada 100 años vamos a estar más cerca también de ir aprendiendo y sabiendo pequeños detalles, pequeñas muestras, pequeñas dimensiones de lo que tratamos de explicar, ¿no? Y ahí es un poco donde nos basamos. Hoy en día sabemos también que nosotros nos guiamos por 4 dimensiones, ¿no? Arriba, abajo, izquierda, derecha y el paso del tiempo. Son nuestras dimensiones, ¿no? Profundidad. La profundidad. Serían nuestras dimensiones. Pero también sabemos que existen las 2 dimensiones, la dimensión. ¿Qué pasaría si entrara un objeto de 5 dimensiones a nuestro universo? ¿Cómo se comportaría? Eh, ¿En nuestro universo rinde? ¿Funcionaría, digamos, ese objeto? ¿Cómo se comportaría? ¿Qué generaría? Bueno, ahí entramos otra vez a la teoría cuántica, porque trata de explicar justamente, la teoría cuántica justamente se encontró al análisis, tratando de llegar cuál era la parte más pequeña que podíamos llegar. ¿Qué pasó? Que al darnos cuenta de que al llegar tan chiquito se comportaba tan parecido al universo, llegamos a una conclusión de que estaban conectadas justamente esas partículas tan minúsculas con el universo. Se comportan de formas muy similares y muy parecidas, ¿no? Volvemos al clásico átomo que tiene órbitas y giran protones y neutrones, si bien ahora sabemos que los protones, neutrones, electrones, etcétera, van variables, van esparcidos por todas las ondas, que no es solo un centro cósmico de masa. Vemos otras interpretaciones dentro del universo que es muy probable que también tengan explicaciones. Por ejemplo, Júpiter o Saturno tienen anillos, anillos que son atraídos por la gravedad, en realidad giran en una órbita, son como lunas. Tenemos nuestra luna hoy en día, gira en nuestra órbita, pero si bien no llega a colapsar con nuestra Tierra ni llega a escaparse. Bueno, ahí entramos justamente a un tema de un plano, ¿no? Un plano donde un objeto con masa atrae otros objetos y justamente mantienen una rotación. Esos objetos, hoy sabemos que la Luna en algún momento sí va a llegar a chocarnos nuevamente, porque justamente en la constante atracción, esta canica voladora gigante, que hoy le decimos Luna, en algún momento va a volver a llegar a chocarse con su núcleo, ¿no? Lo mismo pasaría con el universo, lo mismo pasaría con la física cuántica, ¿no? Esos electrones que viajan constantemente, sabemos que si agregamos y quitamos un electrón, cambia la partícula, cambia la molécula, se generan nuevas teorías, nuevos yacimientos, se generan nuevas moléculas. Que eso, ¿cómo lo podríamos manejar, no? El día de mañana. Bueno, hablé mucho y no dije nada. ¿Qué quiero explicar? Está tan relacionada todo lo que es la teoría cuántica con el universo y te explica tan bien por qué nuestras leyes hoy en día están
están porque están, digamos, que trata de explicar un poco también qué nos vamos a encontrar en el más allá, digamos, ¿no? Porque nosotros somos, como volviendo al teorema del pez, estamos en una pecera que no conocemos, pero dentro de esa pecera tienen que haber otras peceras, ¿no? Afuera. Y esas otras peceras, supuestamente, van a haber otros universos, otras cosas. Entonces somos un conejillo de Inde, somos un premio de lotería. ¿Qué llegamos a saber hoy en día? Porque prácticamente seguimos sin saber nada de todo. Lo que nosotros tratamos de entender es lo que podemos ver. Lo que no podemos ver, básicamente, hay algo que lo está viendo, digamos, ¿no? Y ahí entramos de nuevo en la teoría de Dios, teoría del caos. Sí, también tenemos la percepción de tiempo como algo lineal, que no necesariamente es el caso. El tiempo es algo lineal, pero también se puede doblar el tiempo. Lo sabemos perfectamente. El tiempo se dobla, pero el tiempo es único para cada uno. Nuestro tiempo está ya está escrito, está rígido. Porque a medida que crecemos, vamos, envejecemos y morimos. Lamentablemente en algún momento vamos a morir. Entonces nuestro tiempo en sí ya está escrito, desde que nacemos hasta que morimos, ¿no? Pueden haber fluctuaciones, pero nuestro tiempo no va a cambiar. Nuestro tiempo no cambia. Cambia el tiempo del alrededor, sí. Puede cambiar también el tiempo del alrededor y cómo nosotros lo vemos. No sé si. ¿Qué pedazo de viaje? Estaba pensando, tengo un par de lugares para dónde llevarlo, eh, sobre aliens. Estaba viendo un montón de hearings, como audiencia, vamos a decir, del Congreso de Estados Unidos con pilotos, se están desclasificando nunca tan rápido como a uno le gustaría, pero se está haciendo, se están abriendo muchas cosas que por muchos años no se abrieron sobre avistamientos, algunos eventos que han pasado, algunos eventos que se han mantenido en secreto. Y siempre está la especulación de si es humo, de si te están queriendo mostrar esto, o sobre si realmente estamos descubriendo algo que es importante y que está siendo revelado realmente, no medidamente, o quizá un poco de las dos. ¿A qué voy con esto? Lo que estaban hablando y lo que estaban especulando es que estas naves alienígenas, la forma en la cual se desplazan tan rápido y tan controladamente es porque tienen un dominio del espacio-tiempo que nosotros hoy no podemos conceptualizar con la física que tenemos a día de hoy. Eh, También está esta idea de si estás cerca de la nave, esto es un avistamiento en el cual se habla de que si estás cerca de la nave o si están entrando a la nave, se veían como lentos, o como cuando ahí están las abducciones, ese cuerpo o ellos, los aliens, se veían lentos. El hecho de que se vean lentos puede llegar a ser explicado porque justamente están experimentando el tiempo de otra manera, están doblando el tiempo de otra manera. Está también el tic-tac. Hay un avistamiento de, si lo buscas en internet, lo encontrás como el avistamiento del tic-tac, que habla de que era un piloto de avión muy pro en Estados Unidos, y estaban haciendo pruebas o prácticas y ven que, bueno, se mueve muy extraño y baja y se mete en el mar y de muchísimos metros en fracciones de segundos. Entonces no había forma de explicar un movimiento tan brusco de 90 grados, por decirte, a esa velocidad. La única forma de explicarlo es que alguien entienda y pueda doblar el espacio-tiempo mejor que nosotros. Y ahí podés especular. ¿Es tecnología de otro planeta? ¿Es tecnología de una civilización anterior o de otra especie que vive en el mar? Porque esa es otra. El mar no lo conocemos. No sabemos qué hay en el mar. Sería un perfecto lugar para esconderse. Hipotéticamente. Nadie sabe cómo funcionaría porque la presión te mata y anda a saber. Pero podría pasar. O puede ser de algún gobierno nacional, sea de Estados Unidos, sea de China, pero ciertamente funciona distinto en especulación, según los avistamientos, según la data que hay, funciona distinto. ¿Qué dirías? El desarrollo de las máquinas, no, cómo se comportan esas máquinas, parece distinto a lo que entendemos de la física. Otro avistamiento, sí, te lo doy. Primero, para manejar el espacio-tiempo, primero necesitaríamos poder manejar la gravedad, ¿no? Porque la gravedad es algo que justamente dobla el espacio-tiempo, ¿no? Que lo puede hacer extender o contraer. ¿Cómo podríamos? Bueno, justamente la teoría de cuerdas explica un poco la gravedad, ¿no? Entramos al gravitón, perdón, gravititibio, una cosa así, no me sale ahora. Gravicio.
que justamente la vibración o la energía, la constante energía que genera masa, genera gravedad, ¿no? Y la gravedad hoy en día todavía sigue siendo un misterio, ¿no? Pero un poco ahí entraría la famosa teoría de cuerdas, digamos, de nuevo, tratando de explicar la gravedad, ¿no? Porque gracias a la gravedad es como se rigen las leyes. Hoy acá, en el espacio sabemos que un cuerpo se puede mover libre porque no tiene rozamiento, no tiene nada que lo frene. En cambio, en nuestro día a día no es así. ¿Qué pasa con ese objeto que viaja libremente cuando se encuentra con un campo? Ese objeto se frena, se atrae, cambia su rotación. Entonces, si el, como acá hay vida en este planeta, como vamos a decir, como el ente superior o Dios o quien sea creó, hizo sus pruebas acá, también pudo haber hecho sus pruebas allá. O en este universo tan caótico donde pudo haber orden, también pudo haber orden en otra parte, ¿no? Eh, lo podemos ver así, no hay ningún problema. El tema es cómo nos afectará en nuestro día a día el saber si sabemos que vinieron aliens que nos ayudaron a construir pirámides, todo eso. Entraste por donde me gusta entrar, bueno, es por ahí. Sí. Si sabemos que nos ayudaron a construir pirámides, si sabemos que nos ayudaron a avanzar en nuestra civilización, como los aztecas, como los mayas, como, bueno, etcétera, como millones de civilizaciones que toman un poco a todo esto de los aliens o de seres superiores que bajaron del cielo, justamente, podemos llegar a darnos cuenta de que siempre quisieron un avance en nuestra cultura. No es que quisieron vernos decaer ni que quisieron controlarnos, quisieron que avancemos. ¿Por qué? Realmente, ellos quieren, no creo que sea un caos el día de mañana, digamos. Si aparece una... Hay muchas películas que los ponen como malos, como descerebrados. ¿Para qué va a llegar un alien a matarte? O sea, no les sirve de nada. A tratar de conquistar el mundo. Yo creo que ellos, si tuvieron que escaparse de su mundo, es porque no quieren ver otros mundos en caer, digamos, ¿no? En el caso que existan aliens. El tema de para viajar en el espacio-tiempo. Y sí, la verdad que cuando juntamos dos imanes es algo muy fácil. Esos imanes chocan, se repelen, ¿no? O se juntan a una velocidad muy rápida, generalmente. Si metemos una mano ahí nos pueden apretar los dedos, nos hace mal. Justamente se podría usar justamente la gravedad o el espacio o la modificación del espacio-tiempo como un rebote para poder salir disparado a grandes escalas o a grande velocidad. La verdad que no lo veo como algo fuera de ni descabellado ni. Al menos teóricamente es posible. El problema es la propulsión, en términos de esto, de la propulsión tiene límites físicos, pero si ya estás doblando el tiempo, no sé cómo se haría la propulsión, pero no se haría combustión, ciertamente. Hoy por hoy, el número uno, hasta los cohetes de Elon Musk, tienen propulsión, queman cosas para moverse hacia arriba. Otra cosa que necesitaríamos saber es cómo se mantiene en esa energía, ¿no? Cómo transforma la energía, porque si tiene un combustible para moverse, sabemos que necesitamos un combustible para movernos en bastante tiempo. Otra cosa sería cómo cambiar nuestra masa para que no valga nada, para poder viajar más rápido que la velocidad de la luz, digamos, ¿no? Dame toques, podría estar como en una burbuja, imagínate la nave espacial o el platillo, lo que sea. Si estamos adentro y fuera del platillo o el platillo en sí mismo puede doblar el espacio-tiempo y al mismo tiempo, si entendí, tiene que tener propiedades antigravitacionales para poder doblar el espacio-tiempo, ¿verdad? Ok, si teóricamente pudiera pasar eso a través de la nave, si vos estás adentro de la nave, tu tiempo sigue siendo igual, está todo bien ahí. Exactamente, o sea, nosotros estamos ahora mismo en un planeta Tierra, ¿no? Este planeta tiene su propia ley de tiempo. Nosotros nos estamos guiando un poco también en su base de ley de tiempo, pero si nosotros no vamos afuera de este planeta Tierra, o vamos a otro planeta con mayor gravedad, para nosotros nos va a costar más caminar, nos va a costar más todo, es más, vamos a sentir que nos duelen los huesos y otras cosas, no por experiencia, sino científicamente, pero ¿qué va a pasar? Nuestro tiempo allá, el tiempo del resto de este planeta va a pasar más rápido, mientras nosotros allá va a pasar como si fuera un día más. No vamos a entender lo que pasa. Cuando volvamos, seguramente la persona que conocimos tenga 20 años más y nosotros vamos a seguir teniendo 20. Nuestro tiempo no cambió.
cada planeta tiene como su burbuja de tiempo, digamos, ¿no? Y si eso se pudiera aplicar a una nave para poder viajar, nuestro tiempo no cambiaría, pero el tiempo del resto sí. ¿Ok? Si nosotros pudiéramos crear una nave con una cantidad de gravedad o algo similar al planeta Tierra, no podría viajar tampoco tan rápido, digamos, ¿no? Incluso en una propulsión no podría viajar. Es muy difícil saber igual a ciencia cierta cómo podría funcionar teniendo un campo gravitacional para poder viajar, cómo no afectaría dentro de la nave ese campo también. Y cómo podríamos decir que viajamos, doblamos el espacio-tiempo. La luz se distorsiona al pasar. ¿Cómo llegaríamos a cierto punto? ¿Podríamos viajar más rápido que la luz? ¿Podríamos? Es casi improbable. Y en todos los universos que vemos, o todos los planetas que podemos detectar a nuestro alrededor, es muy poco probable que haya vida actualmente, o que se cree vida. Está bien, ojo, lo que nosotros estamos viendo son años luz, en realidad. No estamos viendo la actualidad de ese planeta. Estamos viendo un planeta de hace años luz, ¿no? Es lo mismo que el Sol. El Sol que cae hoy en día, que nosotros vemos, es un Sol que ya pasó hace 8 minutos, ¿no? La Luna creo que es 1 minuto 30, un ejemplo, ¿no? Entonces, Necesito bajarlo a algo más fácil de entender. sí, No, la agarré, pero quiero ver si lo puedo simplificar más. Lo que nosotros percibimos con nuestros ojos toma tiempo en llegar a nuestros ojos. Eso es la reflexión de luz, o sea, la velocidad de la luz del reflejo de, por ejemplo, la iluminación de la luna, llega a nosotros por la distancia que hay de acá hasta allá en 1 minuto 30 después, y del sol sería 8 minutos. ¿Por ahí? exactamente. Nosotros, el Sol que vemos hoy en día, por ejemplo, el Sol de las 12 del mediodía, el que está en el centro, es nuestros 12 en el mediodía, pero el Sol ya pasó hace 8 minutos, está en otra parte ahora. Está un poquito más movido, en realidad. El Sol que vemos ya se movió. Vemos un Sol pasado, digamos, ¿no? Todo lo que vemos actualmente es el pasado viviendo nuestro presente, ¿no? ¿Por qué? Porque esa luz que nosotros vemos, nosotros para ver necesitamos luz. Ponemos un telescopio, vemos un planeta, ese planeta generalmente refleja la luz de su sol o de su estrella. Y nosotros vemos ese planeta, pero es el tiempo que esa luz tarda en llegar hasta nosotros. Si está un planeta a 20 millones de años luz, nosotros estamos viendo el planeta hace 20 millones de años luz, no el planeta de hoy en día. Qué pedazo de viaje, hermano. Sí, se me empezó a ocurrir. Me interesa preguntarte sobre. No sé cómo se dice en español. Quantum entanglement. Esto de que dos partículas pueden estar. eh, En dos partes al mismo tiempo. pero no sé si es eso, sino como que hay. No te diría independientemente, pero pueden estar. Independientemente de lo cerca o lejos que estén, pueden estar vinculadas. Como entangled, ¿cómo se dice? Conexión. Enredados. Enredado. Claro, ¿viste? Porque la peli Tangled Sí, de... sí. Bien, como... Bueno, se hicieron con pruebas de teletransportación de una manzana a otra, que es lo que se quiere lograr en realidad. Se hacen pruebas. O también hay una historia muy cómica de la barca de Perseo, creo. Que justamente es, si nuestras partículas, si nosotros nos queremos mover o desaparecer o teletransportar, la famosa teletransportación, lo que necesitamos justamente es desplazar todas nuestras partículas a otro sitio, ¿no? Desarmarnos completamente, molecularmente, atómicamente, o bueno, de manera cuántica, como dice el nombre, hacia otro sitio. Ese sitio que nos vuelve a reconstruir esas partículas, toma partículas del aire, de la conciencia, de la tierra, el cosmos, y nos vuelve a reconstruir. ¿Seguimos siendo nosotros mismos o es otra persona pero con nuestras mismas facciones? Bueno, ahí entra un poco también la- la teoría de la barca de Perseo, que el barco de Perseo, el actual, se va rompiendo con el paso del tiempo y se van cambiando las maderas, pero esas maderas con las que cambiamos, se hace otro barco igual, ¿sigue siendo el barco de Perseo o es otro barco nuevo?
Y la verdad que entrar ahí ya, bueno, justamente la teoría cuántica trata de llegar a ese punto, ¿no? De poder explicar esa conexión. ¿Qué pasa? Hay algo muy simple, volviendo a las rendijas de Newton. Cuando nosotros nos vemos, esa partícula está en todos lados posicionada. Están conectadas esas partículas en todos lados posicionadas y sigue siendo la misma partícula, pero cuando nosotros la vemos se ordena y conecta a una sola partícula. Esa partícula que está en todos lados, podríamos duplicarla, digamos, ¿no? Nosotros mismos nos podríamos duplicar en otro sitio, en otra parte. Está en todos lados, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué si esas partículas están en todos lados, nosotros estamos tan ordenados, ¿no? Atómicamente. Y la verdad que todavía sigue siendo un misterio. Estaba esperando el remate, ni puta idea es el remate, No, ni no. puta idea. La verdad Sí, que todavía, la verdad que es algo que tiene muchos estudios y todavía no se sabe el remate, digamos. creo que sigo volviendo al mismo punto, a mi entender es lo más misterioso, según mis intereses, que es el problema de la conciencia, y es más, en inglés se lo denomina como el problema difícil o el problema duro de la conciencia. Porque incluso si te podés duplicar, que ya sería un milagro el poder duplicar y clonar así de fácil, como bueno, listo, te teletransportamos a Marte. ¿Seguís siendo vos? ¿Cómo hacemos para teletransportar tu conciencia? ¿Es algo físico o no lo es? Y esa discusión todavía no está cerrada sobre si la conciencia emerge de la realidad física o si es algo que crea la realidad física, que quizás es más falopa pensarlo así porque somos muy materialistas hoy por hoy. Pero si vamos al punto de si hay un observador, la realidad física se comporta distinto, entonces hay un factor de que la conciencia afecta a la realidad física. ¿Es suficiente para basar toda la teoría en eso? No lo sé. Es mi intuición. A mí me gusta pensarlo así. Pero no lo sé. No sé si podríamos, incluso si teletransportamos nuestro cuerpo, ¿cómo hacer para teletransportar la conciencia? Son una de las grandes preguntas de hoy en día, ¿no? Justamente cómo podremos teletransportar. Si nuestro cuerpo se mueve de un sitio a otro, ¿se moverían también nuestros recuerdos, nuestra conciencia, nuestro pensamiento? ¿O somos un ser nuevo? Y son una de las grandes preguntas hoy en día que todavía no tiene respuesta y ya es una de las grandes, bueno, todas las ciencias que estudiemos o todas las teorías que estudiemos, justamente al ser teorías todavía no están 100% firmadas, nada está 100% firmado. Entonces, cuando llegamos a algo como si Dios existe o no existe, no podemos decirlo a ciencia cierta, no o sí. ¿Por qué? Porque no es algo que podamos comprobar al 100%. Lo mismo pasa con todo. Luis Pasteur tenía una frase muy conocida que dice, un poco de ciencia te aleja de Dios, mucha ciencia te atrae más a Él. Pero es muy loco el saber de que hay un ser o un ente superior, ¿no? Es nuestra idea principal y mientras más entras al mundo de la ciencia o del todo o el del saber, más te atrae a Dios. ¿Por qué? Porque capaz no un Dios cristiano, capaz no un Dios judío, capaz no un Dios musulmán, ¿no? Es un ente, un ser que por ahí tiró una chispa, tiró un clic, dijo, yo quiero que esto funcione así. Y dio un aplauso y capaz no lo vio más, ¿no? El día de mañana capaz le chupó un huevo su creación y está haciendo otros mundos más, otros universos más. No se sabe al día de hoy. No hay nada 100% cierto y ese es uno de los grandes misterios y que se trata de resolver hoy en día. Lo más reconocible son las leyes de Newton porque son leyes, no son teorías. El resto todavía está en divulgación, todavía está queriendo ser descubierto, todavía está queriendo tener una respuesta. Y ese es uno de los grandes métodos o logros que queremos tener el día de mañana. Exactamente. Se me vino a la cabeza esto de qué hace que una teoría sea útil o una teoría se convierta en ley. Decime si lo estoy pensando bien. ¿Es el valor predictivo que tiene esa teoría? Porque la teoría está queriendo explicar algo. Si lo explica replicadamente y funciona 99 de 100 veces, ¿eso hace que sea una teoría sólida? Exactamente. Bueno, las teorías justamente cuando dejan de ser teoría, cuando lo podemos comprobar, ¿no? Tenemos muchas. Las leyes de Newton fueron teorías en su momento, ¿no? La teoría de Newton de que un objeto viaja
eh, infinitamente, si no hay fuerza de fricción, si no hay nada, fue una teoría mucho tiempo, ¿no? Que después se pudo comprobar al generar un espacio vacío y poder enviar algo, o al bajar, generaron un espacio gigante de vacío y tiraron una bola de boliche y una pluma y las dos cayeron al mismo tiempo. Bueno, confirmamos la teoría de Newton. Eso, todo eso, hasta que no lo podamos comprobar al 100%, no deja de ser una teoría, ¿no? Entonces, mientras más nos acerquemos a poder comprobarlas, más cerca va a estar de regir las leyes de hoy en día, ¿no? Justamente queremos saber por qué se cumplen nuestras leyes hoy en día, ¿no? ¿Por qué yo puedo caminar? ¿Por qué respiro aire? Un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que genera esas leyes? ¿Qué es lo que permite que se puedan cumplir esas leyes básicas de Newton hoy en día? Siguen siendo teorías. Estoy pensando en alguien prendió la compu y se fue a tomar un mate y estamos viendo dentro de la compu. Estamos viendo en Sims. En los Sims. En los Sims. Bueno, ¿sabes qué me estuve hablando ayer? Ayer estuve en un bar, lo cual no pasa nunca eso. Ayer estuve en un bar, en un cumpleaños, y eh, hablaban sobre de que hay algunos videojuegos ahora que en vez de tener NPCs, non-playable characters, ahora tienen inteligencia artificial, por lo cual va a responder según quién sos y cómo es tu personaje y según el contexto. Entonces no tienen respuestas programadas, preprogramadas, predeterminadas, sino que puede elegir responderte cosas distintas. Elegir entre comillas. Después fíjate si la inteligencia artificial tiene conciencia o no, y a ella nos metemos en otro lado. Pero sí, capaz que Sims que no tienen respuestas predeterminadas, algo así. Me interesa volver a algo que mencionamos para ver tu forma de entender esto, ¿sí? Sobre la teoría del todo y sobre esto que te traje a colación de el teorema de incompletitud de Gödel. Ahora, hay muchas palabras que no sé qué significan. Una de ellas es teorema. No sé si es algo que está probado o es algo que no está probado. Debería ser algo probado, ¿verdad? Si es un teorema, no. ¿Cómo son las cosas? ¿Y Pitágoras? ¿No es un teorema de Pitágoras? ¿Está probado o no? ¿Cuál de todos? El que te enseñan en el secundario. No sé, el de los triángulos, tangente, coseno, seno, coseno, ángulos, ni Teorema de puta idea, no me acuerdo. Pitágoras está aprobado, pero porque estamos manteniendo una escala básica, digamos, ¿no? Queremos sacar la h, sumamos los dos cuadros, sumamos los dos cálculos, lo que pasa. Pero ¿qué pasa con un número fraccional infinito? Ahí ya no está aprobado al 100%, porque el número no puede ser igual, digamos, ¿no? Ya chocarían ambos números infinitos. Es un teorema porque no puede estar aplicado al 100%, digamos, ¿no? Lo mismo pasaría con muchos otros. No, al no tener ciencias 100%, en realidad nada está aplicado al 100%, ¿no? Las leyes de Newton tampoco están aplicadas al 100%, es más, hay objetos al día de hoy que rompen un poco con esas leyes de Newton, ¿no? Hay una piedra muy loca que se puede generar, que la puedes hacer, que vos cuando la empujas gira y después vuelve en su misma rotación. No sigue constantemente girando hacia adelante, vuelve hacia atrás. Entonces vos decís, porque bueno, cuando la estudias bien, sí está aplicada muy adentro de la ley de Newton, pero tienes que entrar muy adentro, digamos, de especulaciones de por qué genera esa energía y por qué vuelve y no sigue yendo adelante. O la típica, el balón de rugby, el típico balón de rugby. Vos lo tiras hacia adelante y el balón te vuelve. Justamente, de decir, ¿por qué no sigue yendo para la dirección que yo lo lancé? Bueno, ahí entra la ley de Newton. ¿Qué pasa? Vos decís, eso rompe las leyes de Newton. La masa esta que se hace dura, que se hace con margarina, ¿no? Que le pegás y se hace dura, a margarina y agua, creo que se hace. Le pegás y se pone dura, pero la tocas es blanda. Entonces, está rompiendo con la ley de Newton. Bueno, ¿qué pasa? Cuando vos le das un golpe sumamente fuerte, esas moléculas de golpe se ordenan, ¿no? Se ordenan y eso hace que sostenga el peso. Pero ¿qué pasa? Cuando está blanda, cuando no le aplicamos una fuerza, digamos, esas moléculas se rompen y están blandas, digamos, ¿no? Ahí entra también una ley de Newton, ¿no? Los líquidos no Los newtonianos. líquidos no newtonianos, pero entran en la ley de Newton. Aunque no se crea, entran bastante.
Porque al aplicar energía, esos se ordenan automáticamente y crean una fuerza de reacción hacia tu golpe. Hermano, tengo acá la pregunta rápida que le hice a ChatGPT, que no auspicia este programa, pero bueno, lo vamos a hacer igual, sobre el teorema de Gödel. Le puse, ¿está probado el teorema? Se me chipoteó la A de Gödel. Y puso, sí, los teoremas de incompletitud de Gödel están rigurosamente demostrados desde 1931 y nadie serio los pone en duda. Tenemos que ser personas serias. No, estoy teniendo la autoridad de frente. Sí, sí. Gödel probó dos resultados claves usando lógica matemática formal. El primer teorema demuestra que en cualquier sistema formal suficientemente potente, entre paréntesis, capaz de hacer aritmética básica, si es consistente, existen proposiciones verdaderas que no pueden demostrarse dentro del sistema. Pero ahí te está poniendo, justamente dice, sí, existen proposiciones. Proposiciones no es algo que está probado. Por eso, a eso iba, lo expliqué en los términos que se me vinieron, del axioma o el milagro que te pide una teoría, Exactamente. pero del cual la teoría que estás proponiendo no explica eso. Eso está afuera. Entonces, a eso voy. Te leo el segundo, no os leo el segundo, me das burro Sí. con esto. El segundo teorema demuestra que un sistema así no puede demostrar su propia consistencia usando solo sus reglas internas. Las pruebas son técnicas pero completamente válidas según los estándares más estrictos de la matemática. Han sido revisadas, reformuladas, simplificadas y conectadas con otros resultados, pero nunca refutadas. No es una conjetura, no es una interpretación filosófica, es un teorema demostrado. Lo filosófico viene después cuando la gente intenta sacar conclusiones sobre la mente, la verdad o Dios, muchas veces exagerando. Ya termino. Si querés, puedo explicarte, bueno, me propone otra cosa. Eh, bueno, pero aparentemente, si me agarro de esto, creo que no debería ser posible que haya, o al menos desde donde estamos parados acá, sería muy difícil pensar una teoría del todo. Si, porque es, de alguna manera lo que está proponiendo esto es una regresión infinita. Es como, esto pasa por esto que no puede ser probado acá adentro. Entonces tengo que explicarlo con otro milagro, con otra axioma que explique todo el conjunto más chico. En ese sentido, únicamente vamos a poder seguir descubriendo infinitamente, cada vez un poco más. Pero no sé si llegar al fondo, no lo sé. Simplemente, en términos prácticos, me interesa tirarte esto para ver cómo te suena. Hubo tiempos, décadas, en las cuales creo que fue después de Einstein, en el cual le decía, che, a los físicos, a los jóvenes físicos, che, no te metas en física, o quizás antes, a Einstein le decían cuando ya estaban las leyes de Newton, no te metas en física porque es un camino muerto, como ya resolvimos todo. Creo que es justamente al revés. Para siempre es al revés. Nada. Todavía no descubrimos suficiente y siempre va a haber más. Y al menos, incluso si ya descubrimos todo, el tener la idea de, che, quizás hay algo más, es útil para ver si hay algo más. Bueno, hay algo muy loco, hablando de eso. No sé si viste la serie What If. No. Bueno, es una serie de Marvel, ¿no? Ok. ¿Y qué pasa? El famoso, o bueno, Ultron conquista todo el universo. Dice, ya está, no tengo más nada que hacer. Y se da cuenta que había alguien que lo estaba viendo detrás de ese universo, ¿no? Bueno, y ahí es cuando avanza. Justamente, después que consigamos todo, ¿qué va a haber después de ese todo? ¿Hay algo más después de ese todo? ¿O qué dio la base para que nosotros podamos entender todo ese todo? Bueno, entramos en millones de teorías. Una teoría nunca está 100% comprobada siempre que se pueda romper, digamos. Entonces, Es lo mejor que tenemos hasta ahora. es lo mejor que tenemos hasta ahora, que nos da paso, nos abre las puertas a poder seguir descubriendo nuevas cosas y a poder, tal vez, el día de mañana decir, no, por ahí se equivocaba, ¿no? Pero porque descubrimos algo nuevo. Bueno, es un poco el tema. Teoría, yo te digo que nunca va a estar 100% comprobado. Tenés por ahí un 99% de chance de que esté comprobado, pero no al 100%. Justamente eso es lo lindo de la física, ¿no? De que siempre vas a poder descubrir algo nuevo. No sé si querés decir. Se me viene a la cabeza eso, como uno es lo mejor que tenemos a disposición hoy y qué hace que pensemos así y creo que la base o la métrica que usas para ver si una teoría es útil o no, o si es por ahí o le erraste completamente, es el valor predictivo que te da. Si algo, según esta teoría, debería actuar de tal manera, dado este impulso, este input, y pasa como se predice que debería pasar, es útil. Fibonacci. Bueno, o el azar. El azar es lo más... Nosotros pensamos que hay series de cosas o casos que pasan por el azar o por el destino, por lo que le quiero llamar. Pero
Mm, Por ahí si nosotros entendíamos todo lo que estaba afuera o todo lo que nos encapsula, podríamos descubrir eso del azar, digamos, ¿no? El dado que tiramos hacia arriba. Si nosotros sabemos en qué dirección va a caer, qué partículas les afecta la gravedad que va a hacer que gire el dado, vamos a descubrir el número. Si tuviéramos una supercomputadora al lado nuestro para hacer todos los cálculos, descubriremos el número antes que caiga el dado. Bueno, ahí entraría un poco, ¿no? El que no sabemos, porque por ahí no tenemos todavía todos los datos. Me pareció muy iluminador esto que estás tirando de podríamos entender cómo funciona si tuviéramos suficiente capacidad de procesamiento y tuviéramos una supercomputadora al lado nuestro. Par de cosas. Se me vino esto de la humildad epistémica, volviendo a esto de esto es lo mejor que tenemos, el ser humilde sobre el conocimiento, sobre cuánto conocimiento tenés y sobre qué tan verdadero es ese conocimiento, en pos de poder descubrir más y entender mejor de qué está hecha la realidad y de aprender a comportarnos y tener un mejor pasar por la vida, en el mejor de los casos. Sobre la humildad en ese sentido y me fui. Se me perdió el tren de pensamiento. Pero nada, la utilidad de la humildad en pos de descubrir algo más. No, me fui, hermano. Tuve una laguna mental. Eh, Tranqui, tranqui. Bueno, hay algo que tenemos que deducir, que un teorema siempre va a ser teorema, ¿no? Pero, ¿qué tan cierto va a tener un teorema? La cantidad de veces que nosotros pongamos en práctica ese teorema y se cumpla ese teorema, vamos a hacer infinitos casos donde apliquemos este teorema y que esos infinitos casos se cumpla este teorema, cada vez estamos más cerca de poder confirmarlo. Eso es lo que hoy rige nuestro mundo, ¿no? Todos los teoremas que tenemos hoy en día generalmente se ponen en prueba un montón de veces, millones de veces, para poder decir esto está funcionando. Y gracias a eso, bueno, voy a dar un ejemplo, el teorema del bosón de Higgs. Eso es algo que hace 7 años se descubrió, ¿no? O un poquito más, 10 años, ¿no? El teorema del bosón de Higgs requiere que el choque de dos partículas para crear toda una red de partículas nuevas, ¿no? Ese teorema se puso en práctica por creo que 5 años consecutivos todos los días, millones de veces. Y la cantidad de veces que chocaba, que chocaba, que chocaba, no generaba nada, 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 nada. Hasta que un día generó justamente una partícula y generó justamente una molécula que sin masa pudo obtener masa. ¿Entendés? Entonces, ¿cómo hacemos que todo el tiempo que generamos moléculas sin masa, sin masa, sin masa, sin masa, sin masa, choquen entre sí, puedan obtener masa? ¿Cómo se crea esa masa? Bueno, ahí entramos en el bosón de Higgs que pudo realizar justamente el famoso encapsulamiento de la partícula del bosón. ¿Eso fue en el colisionador de partículas en Suiza? ¿Dónde fue eso? Esto se creó, no me acuerdo muy bien dónde fue esto. Ok, Si ok. te digo, te miento. La verdad que no me acuerdo, pero ¿qué se hacían? Justamente el colisionador de partículas es una máquina que gira perpendicularmente a una velocidad extra para aumentar la masa de partículas y para poder crear justamente, bueno, puedes crear. La idea principal era crear un agujero negro, ¿no? Miniatura. O replicar el Big Bang, el famoso Big Bang. Eso fue la idea, ¿no? Pero bueno, se descubrieron otros usos después, ¿no? También la búsqueda de la antimateria o de la materia oscura. Se busca generar todo eso con el colisionador de partículas. Esto es uno de ellos, que es el bosón de Higgs, la idea es que choquen dos partículas en una máquina gigantesca, que choquen dos partículas para poder generar energía o crear algo que pueda llegar a viajar a más velocidad que la velocidad de la luz. No se comprobó nada, pero llegamos a una escala muy similar, digamos, ¿no? A una velocidad casi la misma de la velocidad de la luz. Retomé mi tren de pensamiento, hermano. Bien. Volví. Tengo la saga. Volviendo esto sobre la humildad, preguntarte, dado el ejemplo que me das de podríamos calcular todo si tuviéramos una supercomputadora al lado nuestro, el hecho de que no podamos calcular todo te da a entender de no sabemos mucho, pero no es nuestra experiencia. Creemos que sabemos. Necesitamos cierta certeza en pos de actuar. Creo que si reconoces que realmente no sabes todo, hay algo en lo que vas a tener que confiar para tomar tus decisiones. Entramos en el caso de Sócrates.
que él justamente decía, yo no sé nada y eso me destaca de todos los otros filósofos, porque y ellos creen sabérselo todo. ¿Qué pasa? El que vos tengas el vaso vacío constantemente hace que podamos adquirir nuevos conocimientos constantemente. La idea de que no sabemos nada es cierto, porque lo que sabemos es tan pequeño comparado a todo lo que nos rodea, que sí, no sabemos nada. Y la idea de entender que no sabemos nada nos da el ápice o la abertura de decir, Hola. eh, tengo, tengo la puerta abierta a todo el conocimiento que entre. Y al ponerme a descubrir, a trabajar para saber todo este conocimiento, para entender todo este conocimiento y para crear nuevo conocimiento. ¿Pensás que esa puede ser una utilidad o una forma de entender la idea de Dios? Lo que sea en lo que confiamos a falta de evidencia. Por ejemplo, nos sentamos acá. Hace 2 horas no nos conocíamos. Pero nos sentamos y yo tuve muy poca, no lo pensé hasta ahora, a la posibilidad de que tuvieras un cuchillo en tu bolsillo, que podría ser muy probable. Muy probable no, pero por eso probable no sería el loco. Existen cuchillos en tu casa, en mi casa también, podrías tener uno en el bolsillo. Pero no lo consideré. ¿Por qué? ¿Es ingenuidad? ¿Es la necesidad de confiar en el bien de otras personas? ¿Es una necesidad? ¿Es un requerimiento que exista algo así como actos de fe constantes en la bondad del ser humano en pos de que exista esta paz y esta organización social? Porque ciertamente cada vez que te subís a un ascensor no te pensás o no necesitas evidencia de, bueno, ¿quién construyó esto? ¿Quién lo certificó? No tenés idea de quiénes son esas personas, pero confías en que, bueno, el sistema funciona y lo más probable es que llegue al 10.º piso intacto. No tenés ni puta idea. No sabes quién estuvo antes que vos entraras a ese sensor hace 10 minutos, ni hablar de los últimos meses. Toda la sociedad y cada paso que estamos dando tiene implícito que ni siquiera lo consideramos. No entra en nuestra conciencia. Es inconsciente la cantidad estúpida de actos de fe en la cual involucramos nuestra vida. Actuamos sin evidencia. Yo a eso lo llamo un acto de fe. Pero lo podemos llevar a los términos científicos. El actuar sin evidencia. Pensé que puede ser a lo que sea que te haga, porque vas a actuar sin evidencia confiando en algo, justamente. Lo que sea que ates esa confianza y ese actuar sin evidencia y encarnar tus acciones. ¿Pensás que eso se le puede llamar Dios? Tenés otro, ahí te tiro la última a la mezcla. Puede ser individual y también de alguna u otra manera creo que es necesario, históricamente me puedo basar en que no ha habido una gran civilización sin una mitología distinguida, de que también es necesario que haya un acto de fe colectivo, de al que madruga Dios lo ayuda, por ejemplo, ¿me entendés? Entonces, ¿pensás que de alguna u otra manera hay una utilidad en la idea de Dios o en la imagen de Dios para atar nuestros actos de fe a este entendimiento de la realidad, al cual llamamos Dios, porque es un misterio? ¿Cómo te cae esa idea? Bueno, es verdad que nuestro día a día se rige a base de nuestra fe, ¿no? Porque no tenemos conciencia ni conocimiento, somos bastante ingenuos en cierto aspecto al justamente subirnos a un ascensor y no saber si realmente está comprobado, está chequeado de que funciona bien, ¿no? Ahora voy a subir por las escaleras. Pero no, la verdad que sí, que es verdad. Nos rigimos a base de fe justamente porque necesitamos tener paz mental, creo yo, ¿no? Y nuestra paz nos la da nuestra ingenuidad, digamos, ¿no? El creer que todo va a estar bien. Y el creer que nadie es malo también. También nos dejamos utilizar muchas veces por esa creencia. Entonces, tendremos que pensar un poco antes de lo que hacemos o dejarnos llevar en nuestro día a día por nuestra fe. La verdad que es un tema de que yo te estaría un 50-50. Y la base de Dios sobre todo esto, y un poco lo rige también. Bueno, hay Einstein decía que él no creía en un Dios cristiano, sino que creía en un Dios fuera de lo natural, de la naturaleza, ¿no? Entonces, que había un ser fuera de la naturaleza, ¿no? Nuestro día a día, nuestro ser, se rige a base de fe. Bueno, aparte, hay otra cosa. Todos somos uno en sí, ¿no? Somos polvo de estrella, la famosa frase. Entonces, básicamente, ¿por qué yo tengo que desconfiar de otra persona? Que es prácticamente yo, ¿ok? Entonces, la fe es algo que nos rige día a día. Vivimos
che, acá está pasando un montón de gente, cualquiera de estas personas nos podría asesinar en cualquier momento, o no. Y sin duda acá estamos, vivimos nuestro día a día sin miedo y con bastante ingenuidad. Y ni siquiera lo pensamos la mayoría de los días que salimos a la calle. Pero me interesa empujarte en esa idea y en definiciones, que al final todas las luchas dialógicas terminan sí o sí en algún momento en definiciones. Creo que es ingenuidad si nunca lo consideras. Pero si lo consideras y decís, bueno, mira, hasta acá es el tiempo que puedo dedicar a ver posibilidades de que esto salga mal o de que esta persona sea mala y voy a tener que confiar en algo. Es la intuición, es la voz de la conciencia. Lo que te digo, no tengo idea qué tenés en los bolsillos, pero por cómo hablamos 20 minutos antes de cámara y por la intuición de cómo me caíste, y también está todo el procesamiento inconsciente. Nuestra cabeza, lo que entra a la conciencia y lo tenemos claro, che, pensé tal cosa, es una minoría. Hay una cantidad mucho más grande de procesamiento inconsciente. Entonces, te moves como alguien que no es sospechoso. Por ende, voy a confiar en vos. Todo eso pasó inconscientemente. Entonces, volviendo. ¿Qué tan ingenuo soy por no pensarlo? Quizá un poco. Pero ese es el punto. Creo que hay un grado de ingenuidad y hay un grado de taparse los ojos a propósito. Pero creo que también, incluso si no sos ingenuo, vas a tener que confiar. Te tiro esto y te cierro. Hay una frase, creo que es en alguno de los evangelios, no leí la Biblia completa, pero es algo así como ser sabio como una serpiente y suave como una paloma. Entonces, saber que puede existir la capacidad del mal y después confiar. Creo que va a la mitad, está el justo medio y la virtud. ¿Cómo te cae? La verdad que está muy buena esa frase del sabio serpiente y suave como paloma. Muy buena. El tema de tener fe por ingenuidad, no sé si es tanto por eso. El tema es que si nosotros tendríamos tanta desconfianza, no saldríamos de nuestra casa o tendríamos miedo, nos volveríamos completamente locos. ¿A qué le llamás vos ingenuidad? Para mí es no saber. No saber que existe. Es inocencia, por decirte. Inocencia, sí, 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 no, exactamente. La ingenuidad es eso, el no saber qué puede pasar, el no saber quién es esta persona, el no saber cosas, y sin duda confiar en tener una charla, confiar en que todo va a estar bien, el no pensarlo ni siquiera. ¿Por qué? Y justamente es un acto de fe el que estamos haciendo nosotros, ¿no? El decir, che, en este caso, me invitaste a tener una charla, a hablar un poco, vi tus videos, pero realmente no te conozco. Entonces digo, bueno, puede estar bueno, pero yo realmente no sé cómo voy a salir acá, no sé si voy a tener una buena o una mala experiencia, no sé cómo se va a sentir el otro. Es un acto que nos mueve a nosotros por eh, ingenuidad o es algo premeditado también, ¿no? O es... El tema es que si tuviéramos miedo constante, no viviríamos. Y la idea justamente creo que nosotros es vivir, digamos, ¿no? No viviríamos una buena vida, 100%, y no podríamos vivir, porque los recursos fisiológicos que se gastan en un estado de alerta son muchísimos más. Entonces sería más costoso mantenernos con vida y viviríamos mucho menos. El estrés no es bueno. Mucho estrés no es bueno. Cierto estrés controlado, quizás sí es bueno. Volviendo, sobre esto del el acto de fe, sí o hay en esto de la ingenuidad. Creo que ingenuidad, inocencia, quizás yo lo estoy igualando, no sé si es correcto, pero al menos es como lo entiendo ahora. El no saber es una cosa. Ahora, confías en todo el mundo porque todos son buenos. Te cagan una vez. Listo, ahora caíste en la realización de que existe la posibilidad de que alguien te mienta, te traicione de alguna u otra manera. Ahora podés elegir verlo o no verlo. Y ahí queda en vos. Eso ya es una elección. Podés elegir ser ingenuo y taparte los ojos o entrar en contacto de a poco y conscientemente con la sombra, en términos de Carl Jung. En lo que él estudia es la conformación de del sí mismo. No sé cómo se... En inglés se dice self. Lo que hace que una persona sea sí mismo. Y la conformación de una identidad en completo, incluyendo el inconsciente. Lo que él propone es que la sombra es eso que no accede a nuestra ventana de conciencia y es algo que necesitamos descubrirlo conscientemente y ahí es donde se encuentran todas las posibilidades que tenemos nosotros como individuos de actuar de manera
¿qué dirías? ¿Mala o a favor de nuestros impulsos? Por decirte, o sea, como, ¿qué haría que fuera un adicto a las drogas? El considerar eso en profundidad, creo que es imposible que no te acerque a tu sombra. Porque entras a pensar qué debería hacer yo para hacer esto. ¿Qué situación debería tener en mi vida para que esté dispuesto a comerme a un amigo? Corte, estos rugbyers uruguayos que iban a un viaje en Chile, le pegan al cordillero de los Andes, terminan en pos de sobrevivir comiéndose a sus amigos que habían muerto. Si yo estuviera en esa situación, ¿lo haría o no lo haría? ¿Qué haría que actuara de tal manera negativa, mala, o que pudiera mostrar los dientes? Y creo que únicamente a través de investigar tu sombra es que podés ponerla en acción controlada en momentos necesarios. Por ejemplo, pegarle a la gente está mal. Ahora, si estás caminando con tu novia por la calle y alguien la agarra del brazo, si nunca consideraste la posibilidad de que podés ser violento, no vas a saber qué hacer. Si lo consideraste, si lo has practicado en el mejor de los casos, y hablo del conocimiento porque he tenido una clase de Jiu-Jitsu de prueba, la gratis, y eso nada más. Entonces, como no soy sabiondo en términos de artes marciales para hablarlo, pero el hecho de que sepas cómo comportarte y cómo defenderte, te da más capacidad de usarlo para el bien. Y creo que de eso va, te voy a preguntar vos, porque estoy hablando como si no fuera alguien que sabe de esto y sabes de artes marciales, me lo has comentado atrás de cámara. Me interesa preguntarte esto, rebotarlo, a ver cómo te suena. Creo que parte de las artes marciales, o al menos lo que yo veo en televisión y en Karate Kid, es que las artes marciales deberían ser una herramienta para entrar en contacto con la posibilidad del confrontamiento físico y usarlo lo justo y necesario. Como saber controlar la medida justa de fuerza para reducir al oponente o para defenderte vos. ¿Cómo te cae esa proposición? Uno dentro de las artes marciales no entrena para controlar su impulsividad, ¿no? Sino para tener más templanza, digamos, ¿no? En el momento de que se ocasiona algo que te genere rabia o que te genere una furia, digamos, uno se sabe controlar, ¿no? Se sabe controlar en el sentido de que sabe que si le pega lo mata, en cierto punto, porque sabe dónde pegar. Bueno, pero si podés, ¿por qué no hacerlo? Y ahí entraría un poco la conciencia nuestra, ¿no? Justamente la razón de qué está bien y qué está mal. Porque, a ver, yo a esa persona no lo conozco. Estoy enojado, le pego, pero esa persona tenía familia, tenía hijos, todo. ¿Cómo me sentiría yo con cargar con la culpa de eso? Lo mato, en cierto caso. Es un trauma al día de mañana, es un trauma y aparte va a tener su consecuencia, toda acción va a tener su consecuencia. Entonces saber también que vos como arma blanca o como arma podés llegar a matar a una persona es grave en cierto aspecto y aparte saber que vas a tener tu consecuencia, ¿no? No te vas a poder escapar de cierto caso. Entonces, todo arte marcial se usa como medio de defensa. Un poco medio como espectáculo también, todo lo que son UFC, boxeo, etcétera, pero principalmente como medio de defensa. Generalmente todas las artes marciales nacen un poco más del kung fu, más intrínsecamente de el pasaje asiático, ¿no? ¿Y qué buscaban? Que justamente tener fortaleza tanto mental como corporal, ¿no? Esa es la idea del arte marcial en general, de poder decidir cuándo poder generar un daño, cuánto daño generar y cuándo decir hasta acá está. Decime cómo te suena esto. Convertirte en un monstruo y luego controlarlo. Pero tenés que descubrir el monstruo para saber, bueno, te puedo matar y sé que lo puedo hacer y decido no hacerlo. Creo que eso es ser bueno realmente. Si no, sos simplemente débil. Si no sabes cuánto podés o si no sabes que tenés la capacidad de hacerlo. Distingamos el poder del querer o de el saber que podés en términos tomar esa acción y otra es la aplicación de la acción, de qué tanto sepas de artes marciales y qué tanto te salga bien. ¿Viste? Hay muchos memes de hombres que dicen, no, vi todo rojo. ¿Viste? Como me puse violento y vi todo rojo. Pero la mayoría de las personas no sabe pelear. Esa es la verdad. Entonces, si sabes pelear, estás muy por encima en términos del el daño que puedes hacer, pero también de la defensa que puedes proveerte. En ese sentido, tengo una deuda conmigo mismo y con la sociedad de, bueno, esto de volverte fuerte para, si querés paz, volverte fuerte. Alguien me dijo esa frase en latín hace poco. eh,
Sí. Eso de querer tener paz rige de una vez que te volvés fuerte, tenés más seguridad, ¿no? Estás más confiado el día a día y sabes que te puedes defender bien, ¿no? Tenés más calma, estás más tranquilo, andas sin miedo, digamos, ¿no? Entonces, eso te rige un poco más de paz. El tema es de no explotar, digamos, ¿no? Porque eso te va a impedir, digamos, poder avanzar el día de mañana. La impulsividad, generalmente, yo como persona soy bastante impulsivo y generalmente lo trato de tratar en general, en su mayor parte del tiempo. Hay muchas cosas que por ahí me pueden llegar a enojar o provocar o dar frustración y tengo que saber cómo dirigir eso para no hacer una masacre, ¿no? En ciertos casos. Pero la idea, no creo que haga nada malo, pero es la idea, digamos, ¿no? Cómo mover, cómo calmar ese animal interior que sabemos uno que es peligroso, cualquiera persona es peligrosa, pero también cómo saber manejarlo y cómo poder calmar todo eso ahí. Tenemos una convención. No, convención no es la palabra. Una... ¿Qué dirías? Turistas. ¿Cómo es? Es un grupo de turistas. Un grupo de turistas. Bien ahí. Pasando lindo. Hablando en portugués. Presumimos Sí. gente de Brasil. Você fala português? Sei de Brasil. Bien. Bien. Che, eu Sí. falo muito pouco português, irmão. Me vuelvo... Bueno, esto es parte de la calle. Possiamo parlare italiano, quindi nessun problema. Jeg snakker i lille smule dansk. En lille smule dansk. Viví en Dinamarca 5 años y eso es todo lo que sé decir. Hablo un poquito de danés. O jeg snakker ikke dansk. Yo no hablo nada de danés. Pero hasta ahí llego, hermano. Y después inglés. Hasta ahí. Hermano, tocamos una variedad de temas, pasamos por todos lados. Creo que queda mucho por hablar. Espero te sirva, porque la verdad que muchas cosas puede hablar y no decir nada, porque las teorías son así, lamentablemente. No llegan a un punto, un ápice. Es muy difícil, pero la idea es generar esa pregunta en nosotros, de decir qué hay después que podemos llegar a lograr. Lo seguiremos buscando. Delfín, antes de despedirte, hermano, me interesa darte este espacio en caso de que quieras promocionar algo, en caso de que quieras ser encontrado por alguna razón en redes sociales, ¿cómo te encuentran? Bueno, soy Delfín Palermo, casi todas las redes sociales, me pueden encontrar en Instagram, en Twitch, en YouTube. Tengo historias, anécdotas de todo tipo, bueno, videos de que me han pasado. Así que me pueden buscar en YouTube, Twitch, Instagram y donde más les gusta, Delfín Palermo. Ahora no hablamos nada de esto. Dame el compacto de vos sos streamer. ¿Streameás cómo es? ¿Streameás una vez a la semana? ¿Qué tan consistente es? ¿Subís videos a YouTube? ¿Son videos de la stream? Porque esto que me mencionaste, tenés Twitch, tenés YouTube. ¿En qué andás en términos de mostrarte en redes sociales? La verdad que streameo casi, no te voy a mentir, hace mucho no streameo, pero cuando suelo streamear, streameo casi todos los días. Generalmente en un horario más nocturno, digamos, y todo lo que grabo en stream o todo lo que hablo en stream lo suelo subir a YouTube, a Instagram, todo lo que me da gracia generalmente también lo suelo subir, o lo que pueda llegar a llamar la atención. Así que la verdad que pueden encontrar hasta videojuegos, como anécdotas, como, bueno, cuando gané los Coscu Army lo streameé porque lo estaba viviendo en vivo, digamos, pero no estaba acá en Argentina para recibirlo. Así que la verdad que, bueno, pueden encontrar de todo, hasta muchos tipos de videojuegos. Generalmente League of Legends, pero después juego Darkseid, juego el Counter, Valorant, lo que sea. Juego cualquier cosa, así que pueden encontrar todo. Sos el peor y soy el peor porque no lo trajimos a colación en todo este tiempo y ahora lo trajiste a colación y es el momento. Acá en el cierre vamos a entrar en esa historia. Dijiste, ganaste los Coscu Army Awards. Quiero que me cuentes por qué ganaste los Coscu Army Awards. Gané los Coscu Army Awards por un video de mierda, la verdad, porque me entraron a robar. Fue muy, muy gracioso. Yo le digo que es así, pero la verdad que la gente se cae de risa cada vez que lo ve. Estaba jugando a League of Legends, jugando en mi rol de jungla, y yo escuchaba ruido. Escuchaba ruido, pero nunca me imaginé que era una persona trepándose y tratándose de meter a mi casa. Así que cuando reacciono y me doy vuelta y veo que hay una persona, fui a lanzarle un golpe para tratar de tirarlo de la ventana.
Y la verdad que, bueno, él se tiró, se escapó. Y yo me volví a sentar y volví a jugar el League of Legends. Y gané el Coast Army Awards por el susto del año, básicamente. Así que la verdad que sí, fue un gran susto, sí, un video bastante viral. Así que nada, lo pueden ver en Delfín Palermo ahí en TikTok. Bien ahí. Delfín, gracias por tus palabras, gracias por tu tiempo, gracias por hablar conmigo esta tarde, bueno, ha sido un gusto. Muchas gracias.